surge de donde puede surgir una verdadera amistad en este caso, que es de la admiración por mi parte hacia él, de esa infancia que pasaba de vacaciones, montando en bicicleta también y recorriendo sus pueblos del entorno de Valladolid. Yo creo que a muchos de nosotros, cada vez que nos encontramos en un precedente de esa obra que trata de un personaje, y no quiero desvelar mucho, me encantaría que la leyera, intoxicación del alma, que nos permite verificar en la vida de cada día las altas gracias recibidas. Y es una historia que también nos cuenta lo injusta y difícil que puede ser la vida para aquellas personas que su corazón se inclina por lo que prohíbe la ley judía, la Torá, que es la ley que se reveló a Moisés y que forma la base del pueblo judío. Y es la historia de una muchacha hermosa y joven, como todas las muchachas en esa edad, que vivía en un pueblo rodeado por un bosque precioso, y el camino que llevaba al bosque estaba rodeado por los árboles, y cuando por la noche el caminante se acercaba a ese pueblo, pues podía escuchar, si era un viajero atento, podía escuchar el canto de los pájaros, podía escuchar el murmullo de las hojas, el susurro del agua. Y también, si era un poco avispado, podía ver a un lado y a otro del camino cómo había agujeros, que lo hacían los jabalíes y que luego lo utilizaban para dormir por la noche. El pueblo no era menos hermoso, era maravilloso. Bueno, estaba situado en el valle y claro, si tú lo veías por la noche también veías como si tuviera un manto de luces. Y bueno, y allí, en ese pueblo, donde los tejados, esa imagen es maravillosa, los tejados estaban llenos de musgo y las cabras pastaban allí en los tejados y brotaba agua desde las paredes de la sinagoga. Y en ese pueblo tan bonito vivía esta hermosa muchacha que se llama Raquel y que forma parte de ese entorno y de ese bosque, porque sus padres eran comerciantes y viajaban mucho y la dejaban mucho tiempo sola al cuidado de un vecino. Y sucedió algo extraño. Sucedió que un día encontró gozando a un jabalí. Un jabalí que le llamó mucho la atención porque era un jabalí blanco. Se quedó mirándolo, escondida, y cuando quiso acercarse, el jabalí se escabulló. Al día siguiente, Raquel fue al mismo sitio y allí estaba aquel hermoso jabalí blanco. Estuvo contemplándolo e igual, cuando se acercó, el jabalí se esfumó. A los días pasaron y ella continuó yendo a buscar a aquel jabalí blanco al que no vio. Y justo en ese preciso momento se dio cuenta de que a ella le pasaba algo raro. Porque desde que había visto a aquel jabalí, ella no era la misma. Y os lo explico. Llegaron las fiestas del pueblo y tuvo muchas invitaciones para ir, pero no fue con nadie, las rechazó todas. No le gustaba ya tanto ir a conversar con sus amigas y las conversaciones no le parecían tan interesantes. Y luego, pues los chicos que intentaban conquistarla de cualquier manera, pues tampoco le parecía aburrido y no le interesaba. Y como estaréis imaginando, pues a ella se le agarró así en el pecho una emoción, mezcla de gloria y miedo, que vosotros imagináis que podía tener algo que ver con el amor. Pues sí, se había enamorado del jabalí. Y no solo que se había enamorado del jabalí, sino que quería ser su esposa. Y nada, ella quería ser su esposa, pero claro, ella era humana. Y el jabalí, pues cada vez que iba a verlo, el jabalí, al verla de aquella mesa, pues se iba. Y ella pensó que tenía que hacer algo para intentar acercarse al jabalí. Y entonces se cubrió de pieles de jabalí, se hizo pasar por hembra. Pero no consiguió engañarlo.
Luego se puso mogollón de hojas así y se puso al lado de los árboles y se quedó quieta durante horas y horas y horas a ver si conseguía parecerse a un árbol, pero tampoco. Bueno, a partir de aquí la historia continúa con un elemento que es la magia. Cuentan que Raquel visitó a un rabino que vivía en otra región, en la región de Obaba, y que le pidió que la ayudara a transformarse en hembra de jabalí. Bueno, el rabino sabía el gran poder de transformación y de creación que tiene el alfabeto hebreo. Al principio se negó, porque pensaba que emprender es... que no creía que eso fuera adecuado, no le parecía bien, creía que aquello podía tener algún peligro que no controlara, pero claro, tanto fue la insistencia de la niña, que ya era una muchacha, tanta era la insistencia de la muchacha que al final consintió. Y aquella transformación no se hizo, ¿os imagináis qué día se hizo? Bueno, ¿qué noche? Se hizo una noche de relámpagos, de tormentas, de rayos, donde las hojas de los árboles se movían como brazos enloquecidos. Y se produjo la transformación. Aquella muchacha se convirtió en un jabalí. El rabino le dijo una cosa, le advirtió que esta transformación se iba a producir, pero que nunca más volvería a tener las cualidades de una muchacha. Su corazón permanecería, su corazón seguiría siendo el de una muchacha, porque ese poder de transformación, ese poder creador solo lo tiene el creador, no el rabino. Pero ella jamás podría volver a ser una muchacha. Todos sus rasgos desaparecerían, se transformaría en un jabalí y sobre todo perdería la facultad de hablar. A ella no le importó. Y en cuanto se vio así, de esa guisa fue a buscar a su amado. Cuentan que durante un tiempo se vio al jabalí y a aquella hembra juntos y que la hembra tenía su ojo refulgente y llenos de amor y que durante ese tiempo fueron felices. También cuentan que aquello fue un fracaso. Porque claro, el corazón, lo que mueve a un jabalí, los instintos de un jabalí, pues son distintos a los de aquella muchacha. Y aquello, en el fondo, era un poco irreconciliable. Sea como sea, una noche, el jabalí blanco cayó en una trampa. Llevaban un tiempo que se metían en los sembrados y cogían las remolachas, se las comían, y entonces los labradores, los campesinos pusieron trampa y el jabalí cayó en una trampa. Le rompió los huesos de una de las patas y se desangró y murió. Y nuestro jabalí, nuestra jabalina, nuestra hembra se quedó sola. Se quedó triste, enloqueció y empezó a ir a los sembrados y los destrozaba, y destrozaba las acequias y pisoteaba la ropa que las mujeres tendían en la hierba y la rompía con sus colmillos, pero por un acto de rebeldía, de duelo. Ella quería que aquellos hombres sintieran lo que ella estaba sintiendo, pero no sabía que poco a poco ese sentimiento devastador se iba a convertir en otra cosa. Porque como empezó a frecuentar a los hombres, ella empezó a recordar toda esa vida que había tenido antes. Y después de algún tiempo sintió por primera vez añoranza. Sintió añoranza de su familia, sintió añoranza de su amiga. Y empezó a ir al bosque. Del bosque empezó a ir al pueblo y cada vez iba más al pueblo y no encontraba, cualquier excusa le parecía buena para ir. Y un día decidió ir a la puerta de la casa de sus padres y su padre cuando vio al jabalí, lo echó, lo amenazó con una escoba, le dijo cosas y
y además era un rabino muy estricto, era un judío muy estricto, y para los judíos estrictos los jabalíes son animales impuros y además traen mala suerte. El jabalí fue, siguió visitando el pueblo, se iba detrás de todas las muchachas, le encantaba conversar, escuchar las conversaciones. Se acordaba de cuando su vida consistía en tener deseo y de hacer cosas de hombre. Un día estaba escuchando como algunas de sus amigas charlaban, estaban paseando, el jabalí iba detrás y una de sus mejores amigas, Esther, empezó a darse cuenta de que allí pasaba algo raro, de que aquel jabalí tenía una mirada como si comprendiera, como si estuviera atento a las conversaciones. Y aquella extrañeza dejó de ser extrañeza y se convirtió en una certeza cuando el jabalí, un día paseando, con su hocico la hizo que parara delante de un árbol, de un hogar donde ellas dos tenían su escondrijo. Guardaban allí algunas cosas que por ejemplo, el jabalí se apoyó en sus patas traseras y con sus patas delanteras subió un poco al árbol y con su hocico sacó un collar que le había regalado el padre de Raquel y que solamente ellas dos conocían. En ese momento, su amiga Esther tuvo la certeza de que aquella era su amiga y en ese momento se desmayó. Esther no tuvo más que contar, tuvo que contarle esa historia a su padre le contó la historia al presidente de la comunidad y el presidente de la comunidad dejó en manos de los sabios ancianos aquella historia. Ya llevaban tiempo comentando que aquel jabalí que estaba todo el tiempo en el pueblo, que siempre estaba cerca de las personas, aquello era raro. Entonces decidieron que tendrían que probar aquella historia que había contado Esther. Hicieron la siguiente prueba. Reunieron mucha ropa que era de Esther, de Raquel, vestidos que eran de Raquel, y los mezclaron con otras ropas de hombre y otros objetos. Llevaron allí al jabalí, y el jabalí, muy alegre, cogía sus vestidos y los llevaba a un rincón, y allí acumuló uno a uno toda su ropa. Todo el mundo se quedó maravillado, extrañado. Aquellos ancianos nunca habían visto una cosa tan extraña. No sabían qué decisión tomar. Era una decisión difícil y decidieron que tenían que hacer otra prueba. Cogieron muchas fotos de conocidos de Raquel y de desconocidos. Raquel, cuando vio la foto, seleccionó una a una las que eran conocidos y entre ellas estaba la foto de su madre. El jabalí, con la foto de su madre, se quedó mirándola y de pronto estalló en chillido. Todo el mundo se quedó callado. No podían creer lo que estaban asistiendo, se quedaron consternados. Encerraron al jabalí y se reunieron y decidieron que había que matar al jabalí, que aquello era contra natura y que además de alguna manera habría que librarlo de aquella situación. El día siguiente era sábado y el sábado para el pueblo judío es un día de descanso, no se puede hacer nada, ni incluso encender el fuego. Se corrió la voz de que iban a matar al jabalí y su amiga Esther se compadeció y decidió liberarlo. Abrió la puerta, la dejó salir y el jabalí se hundió en su falda y se marchó. Cuentan que el jabalí se unió a unos soldados que iban camino de la guerra. Los escuchaba y lo adoptaron como mascota. Cuando llegaron a la batalla dejaron al jabalí en una granja y a la vuelta de la batalla los soldados volvieron a pasar por donde estaba, por la granja donde se había quedado el jabalí y él les volvió a hacer el camino con ellos. Y una noche encontraron un campamento de gitanos que estaban bailando alrededor de un fuego. El jabalí se quedó contemplando aquella danza y en su ojo, en su mirada humana,
Se veía que aquello, que allí estaba su verdadera identidad, su verdadero sentimiento, su verdadera naturaleza. Pero al contemplar a aquel ser en su oscuro destino, aquella imagen era la misma imagen del fracaso. Y colorín colorado, esta bella historia. Gustavo Martín Garza, ¿qué tal? Buenas tardes ya. ¿Cómo estás? Pues nada, muy bien. Encantado de estar aquí con vosotros y de estas palabras tan elogiosas de tuyas, de Manolo, de José Manuel, y naturalmente encantadísimo con este cuento que en fin, que en la voz y el cuerpo de esa muchacha tan guapa pues me ha parecido completamente nueva. Es como si no lo hubiera escrito yo, que es lo mejor que le puede pasar a un escritor es sentir que lo que él ha escrito parece como que viene, no se sabe muy bien de dónde, ¿no? Hay un proverbio bosquimano de esta raza extinguida, ¿no? de pigmeos, ¿no? que vivieron en Sudáfrica, que tienen uno de los cuentos más maravillosos que se han escrito nunca, ¿no? Y entonces hay un proverbio que dice algo así como: un cuento es como el viento, viene de muy lejos y lo sentimos. Entonces, yo creo que cuando alguien cuenta un cuento que tiene el poder de conmoverte, tienes un poco ese sentimiento, el sentimiento de que es algo que te llega, no sabes muy bien de dónde, te llega como el viento. Y lo que sí que eres consciente plenamente del efecto que tiene sobre ti, ¿no? Es decir, esas palabras, esa historia, tienen el poder de conmoverte y el poder de, digamos, de sentirlo, ¿no? Y bueno, y es lo que me ha pasado a mí escuchando, es eso. Bueno, bienvenido a Úbeda. Me comentaba antes que es la primera vez que vienes, ¿no?, a la ciudad. La primera vez, sí, la primera vez que vengo. Acabas de llegar prácticamente, no te ha dado tiempo a prácticamente nada, así que no has visto nada de esta semana, aunque ya te hemos contado algo, ¿no? ¿Cómo ves tú estos festivales de narración oral? Aunque no hayas visto este, pero bueno, tú tienes experiencia porque en tu tierra se celebran varios. Son como una reivindicación, ¿no?, de que la imaginación todavía no se ha perdido, llamar a la gente y decirles despertar que aquí está la fantasía, ¿no? Este tipo de festivales sirven para eso, básicamente. Sí, en efecto, yo creo que son iniciativas muy interesantes y que yo creo que tenemos que celebrar que estén proliferando en distintos lugares, en distintos pueblos, ¿no? Porque el hombre, yo creo que el ser humano necesita historias, claramente. Yo creo que los hombres y las mujeres no nos basta con vivir la vida, sino que necesitamos sentir que esa vida se puede transformar en una historia que merece la pena contar a los demás, ¿no? Y de alguna forma, si lo pensáis bien, vivimos transformando nuestra vida en una historia y a la vez esperando que los demás nos cuenten la suya, ¿no? No hacemos sino contar cosas unos a otros, ¿no? En cualquier lugar, en los autobuses, en los mercados, en los recreos, en el trabajo, en la calle. Siempre estamos esperando que alguien aparezca y que nos cuente algo digno de ser escuchado, ¿no? Y también nos pasa que cuando hemos vivido algo interesante, algo especial, un viaje en el que nos ha sucedido algo diferente, ¿no?, que nos hemos enamorado locamente de alguien, es decir, que estamos viviendo una historia singular, ¿no? Entonces lo primero que sentimos es la necesidad de contarlo a alguien cercano, a alguien próximo, no a cualquier persona, ¿no? Entonces esta necesidad de contar, por lo tanto, forma parte, digamos, de la naturaleza humana, ¿no? Y me parece que en nuestro tiempo estaba un poco como olvidándolo, ¿no? Y entonces de ahí que esta reivindicación del mundo del relato me parece que es apelar, digamos, a algo esencial a nuestra naturaleza, ¿no? Y por lo tanto yo creo que hay que celebrar que actos como estos se recuperen, ¿no? Pero y todavía hay una cosa que me parece más importante, fijaros, y es que no se pierda una costumbre que de alguna manera sí que se está perdiendo un poco, que es contar cuentos a los niños. Yo creo que entre las obligaciones que debía de sentir el adulto como más fuertes
es precisamente la de contar cuentos a los niños que tiene a su cargo, que están cerca de él. Esa imagen de un adulto, cuando llega la hora de acostarse el niño, acompañándole a la cama, y el niño en ese instante siempre le pide al adulto una historia. Y se la pide en gran parte porque no quiere que se marche. Pedirle una historia es decir, quédate conmigo, ¿no? Entonces, esa es un poco para mí la imagen fundacional de la literatura, ahí se funda la literatura. Y yo creo que el adulto no debe defraudar esa expectativa del niño. Y es verdad que en este tiempo en el que vivimos, con las prisas, trabaja el padre, trabaja la madre, es decir, siempre andan atareados, ¿no? Entonces llega ese momento, el momento de acompañar al niño previo al sueño, y entonces muchas veces nos olvidamos de lo importante que es que el niño o la niña sienta que su padre, su madre, en fin, el adulto que esté a su lado, se siente a su lado para compartir ese instante, ¿no? Y le ofrezca ese cuento como un acto de amor hacia él, ¿no? Como una especie como de refugio donde estar y donde poder enfrentarse a ese mundo incierto, que es un poco el mundo de la oscuridad, ¿no? Porque pensaros que dejamos al niño solo en uno de los instantes más duros, ¿no? Que es el momento en que llega la noche, y la noche es la oscuridad, y la oscuridad es la indeterminación, es lo incierto, es la amenaza, es el peligro para un niño. Fijaros y recordar los miedos que teníamos cuando éramos niños en la oscuridad, ¿no? Y entonces justo en ese instante el adulto le pide al niño que se quede solo, que se quede ahí en su cuarto, en su camita, y parece que es una pretensión razonable, pero sin embargo es un auténtico disparate. Justo en ese momento hacerlo. Pero claro, obviamente como el niño se tiene que acostar, porque al día siguiente tiene que ir al colegio y tiene que dormir, pues entonces es obligatorio hacerlo. Pero entonces, precisamente para sobrellevar ese momento tan difícil, aparece el cuento. El cuento siempre como portador de consuelo, como creador de un refugio donde poder permanecer, ¿no? A mí hay una frase que me gusta mucho de Octavio Paz que dice que la poesía vuelve habitable el mundo, ¿no? Yo creo que siempre esperamos en los cuentos que sean capaces de crear un lugar habitable, es decir, que transformen el mundo en una casa donde poder vivir, ¿no? Bueno, ahora hablaremos de todo eso. Yo tengo aquí tu última novela, que se llama Donde no estás, que muchos de vosotros ya habéis leído y la conocéis, y me gustaría leer un fragmento del final de la novela que dice así: es más importante soñar que ver. Sin sueño no podríamos soportar el sufrimiento del mundo, todo el mal que existe. Por extraño que parezca, son los sueños los que nos abren las puertas de la realidad. El único antídoto contra la vida enferma. Sí, porque algún significado deben de tener las cosas. Si no, te lo inventas. De otra forma no puedes vivir. Ana Griol, el otro día, contando una de sus historias, dijo una frase que a mí se me quedó marcada porque es cierto, ¿no? Dijo que hay toda una generación de españoles, ¿no?, que lo único que hacían en su momento para salvar la vida era callar, estar callado, ¿no? Tú creciste inmerso en esa generación de españoles, ¿no? Para un niño, me imagino que con mucha imaginación, ¿no?, con muchas ganas de imaginar y de contar cómo fue vivir esa experiencia, ¿no?, de esa niñez inmerso en esa generación donde todo era callar. Gustavo. Bueno, hombre, tampoco era todo callar. Hombre, había silencios significativos, por ejemplo, relativo a todo lo que había sucedido en la guerra civil, sobre todo en aquella zona en Tierra de Campos, en Castilla, que hubo una represión muy fuerte, justificable completamente, porque realmente allí no hubo guerra. Enseguida, digamos, el bando de los rebeldes se hizo con el poder, y entonces realmente no había ninguna necesidad de perseguir a nadie, ¿no? Y sin embargo sí, hubo una persecución sistemática organizada por el ejército, donde a todas las personas que no pensaban como ellos, que se habían significado por sus ideas republicanas y socialistas, fueron perseguidas, arrancadas de sus casas. Bueno, allí están los montes, hay unos montes allí en esa zona de la que os hablo, en Tierra de Campos, y es donde se sitúa esta novela, que se llaman los Montes Torozos, que todavía están llenos de fosas, con un montón de gente que en fin, que arrancadas de sus casas, les fusilaron y murieron allí, ¿no? Y entonces en esos pueblos es verdad que durante muchísimo tiempo todo lo que había sucedido en la guerra había una especie como de silencio absoluto, ¿no? Se había cubierto con un manto de silencio que hacía que aquello no se pudiera tocar, de lo que no se pudiera hablar de ello, ¿no?
Pero claro, el silencio, si lo piensas bien, es muy literario, porque te obliga a preguntarte qué es lo que esconde. Cuando alguien calla, inmediatamente tú te preguntas, bueno, ¿y por qué calla? ¿Qué está ocultando? ¿Qué historia hay ahí, ¿no? Y surge, por lo tanto, el deseo de escuchar esa historia que sea silenciada, ¿no? Entonces, la literatura siempre surge en esos lugares donde algo nos obliga a hacernos una pregunta acerca de lo que está sucediendo allí, ¿no? Por ejemplo, una puerta cerrada es literaria, porque inevitablemente te obliga a preguntarte qué hay detrás, qué es lo que esconde. El amor es muy literario, por eso todas las novelas están llenas de historias de amor, ¿no? ¿Y por qué es literario? Porque el amor siempre surge, hay una primera pregunta que surge cuando nos enamoramos de alguien, es ¿pero qué está sucediendo? ¿Qué nos está sucediendo en esos momentos, ¿no? ¿Quién es esa persona que tiene ese poder misterioso sobre nosotros, ¿no? Para ponerlo todo patas arriba? Es decir, la primera pregunta del amor es ¿quién eres tú? Es la pregunta por el otro, ¿no? Entonces, por eso digo que es muy literario, porque tratar de responder a esa pregunta da lugar a una historia, que es la historia que yo voy a vivir con esa persona, ¿no? Que ha aparecido ahí, ¿no? La muerte es muy literaria también, ¿no? Probablemente los grandes temas de la literatura son el amor y la muerte. Es decir, esos son los temas con los que se construyen todas las historias que merece la pena escuchar, ¿no? Y la muerte es literaria porque te obliga a preguntarte ¿qué es eso? ¿Por qué tenemos que morir? ¿Por qué mueren las personas que queremos? Es decir, ¿qué pasa después de la muerte? Esas personas que han muerto nunca más las vamos a volver a ver. No hay ningún lugar donde podamos encontrarnos con ellas. Todas las religiones, de alguna forma, las religiones son también pura literatura. Y las religiones surgen del deseo de responder, digamos, a esa pregunta de qué hay más allá de la muerte, ¿no? Y hay un montón de relatos que hablan del descenso del héroe al mundo de los muertos, ¿no? En busca de algo que ha perdido, ¿no? Esa historia maravillosa de Orfeo, ¿no? Que entra en el mundo de los muertos para recuperar a su amada Eurídice, ¿no? Es una de las historias más hermosas que se han contado nunca, ¿no? Entonces, siempre hay esa pregunta, la pregunta de qué pasa, ¿no? ¿Por qué morimos? ¿Por qué existe el dolor? ¿Por qué existe el sufrimiento? En el fondo, las grandes preguntas se plantean en los cuentos populares, en los cuentos que proceden un poco como del mundo del mito, del mundo de los relatos eternos, ¿no? Que los hombres siempre han necesitado contarse para poder entender el mundo, ¿no? Y ver lo que sucede. Básicamente, la aspiración, contamos historias porque queremos comprender. Siempre hay un deseo de conocimiento. ¿Por qué Eva es nuestra fundadora, la que crea el género, la creadora del humano, por decirlo así, ¿no? Entonces se la prohíbe, se la ofrece ese lugar maravilloso, que es el jardín del paraíso, pero Yahvé le dice que ahí hay un árbol en el que no debe probar sus frutos, el árbol del conocimiento, el árbol del bien y del mal. Y entonces, claro, Eva, como primera importante personaje literario, tan pronto recibe esa prohibición, lo único que desea es saber por qué. Sí, bueno, ¿y por qué Yahvé nos está ofreciendo todo esto? Y ahí nos dice que hay algo que no debemos hacer, que hay un árbol al que no debemos acercarnos, que hay unos frutos que no debemos probar, y esos frutos a qué saben, y si los pruebo, ¿qué me pasa? ¿No? Esas son las preguntas que fundan lo humano, y en efecto ella toma uno de esos frutos y lo prueba. Y fijaros, es el árbol del conocimiento, que es también el árbol del bien y del mal. La pregunta por el bien y el mal, es decir, por lo que es lo bueno y lo que es lo malo, surge también, digamos, en ese mismo momento, ¿no? Y Eva es ese personaje ejemplar del que de alguna manera procedemos todos, ¿no? En tu libro Una casa de palabras, un cuento es una casa de palabras. Un refugio frente a las angustias que provocan la incertidumbre de la vida. Luego hay una imagen que me gusta mucho del cuento de los tres cerditos que dice: los niños prefieren la casa de paja, porque les protege, pero en el fondo no les aísla del todo el mundo de la fantasía. Están protegidos, pero no están aislados del todo. Y los mayores preferimos la casa de ladrillo, ¿no? Con todo lo que eso conlleva, ¿no? Estamos protegidos, pero nos da igual que estar aislados de la fantasía. ¿Qué pasa cuando crecemos? ¿Por qué ese miedo al mundo de la fantasía, de los adultos? Claro, pero tú fíjate que los mayores, cuando contamos ese cuento a los niños, también preferimos la casa de paja, porque esa es la que damos más importancia. Fijaros lo que pasa con ese cuento, que parece un cuento muy tonto y a mí me encanta, ¿no? Es decir, porque bien, parece que la enseñanza es clara, ¿no? Hay que ser previsor y no hay que entretener, hay que
si quieres construir un lugar, tiene que ser lo suficientemente sólido para protegerte absolutamente de todos los peligros. Pero en el fondo, cuando le cuentas a un niño pequeño ese cuento, al cerdito que das más importancia es al primero, porque el cerdito en fin, tiene que construir una casa, coge lo primero que encuentra, unas cuantas ramas, ya tiene así su casita, y enseguida se va por el bosque, cantando, deteniéndose ante los pajaritos con los que se encuentra, viendo las ardillas, es decir, bueno, esa curiosidad le lleva al mundo. Tampoco pierde demasiado tiempo en construir su casa. Necesita, sí, un pequeño refugio, pero ese refugio, en fin, tampoco hay por qué darle más importancia de la que tiene. Es muy importante no olvidar lo exterior. Fijaros, hay un libro de un psicólogo que se llama Bruno Bettelheim, que escribió, por cierto, también un libro muy famoso sobre los cuentos de hadas, que se llama Psicoanálisis de los cuentos de hadas, en el que analiza los cuentos de los niños, estos cuentos eternos, Caperucita Roja, La Bella Durmiente, Blancanieves y los 7 enanitos, ¿no? De alguna manera te explica el por qué a los niños les interesan esos cuentos. Y si les interesan es porque de alguna forma están esos cuentos expresando todos los conflictos del alma infantil. Y él, desde el punto de vista del psicoanálisis, te va analizando más o menos todo lo que significan, digamos, lo que hay en esos cuentos, ¿no? Lo que explicaría, según él, el interés que provocan en un niño que los escucha, ¿no? Porque esto es cierto. Hay un niño al que le cuentes Caperucita Roja que no se queda absolutamente prendado de ese cuento. Es decir, un personaje como el lobo es un personaje que fascina absolutamente, digamos, a todos los niños del mundo, ¿no? Claramente, ¿no? Y por alguna razón debe haber para que eso sea así. Hay muchos adultos que tienen el temor a hablarles a los niños, de introducir en los niños estos personajes, digamos, amenazantes o monstruosos, ¿no? Porque piensan que les van a sobresaltar y que van a alterar su sueño y que van a introducirles el temor. Pero claro, cometen un error absoluto, porque el miedo ya existe en el niño. Y lo que hace el cuento donde hay un ogro, donde hay un sacamantecas, donde hay un lobo, donde hay alguien feroz, ¿no? Donde hay un dragón, es reconocer que en el niño existe el miedo. Y lo que hace el cuento es darle recursos al niño para que se enfrente a ese miedo, que es distinto. Entonces, esto lo decía muy bien Chester en una frase que yo también he citado mucho, que decía que el dragón, el niño ya le tiene dentro de sí. El dragón es todo lo instintivo, los impulsos destructivos, toda la agresividad que hay en el niño. Y dice, y lo que hace el cuento es darle al niño el San Jorge, el caballero que le permite enfrentarse al dragón. Fijaros qué bonito, ¿no? Por lo tanto, claro que en los cuentos tiene que haber dragones. Claro que en los cuentos tiene que haber lobos. Además es que si no, nos interesan los niños. Absolutamente, eso está claro. Un cuento en el que eliminas las brujas y todas sus, en fin, todos sus atropellos, todas sus trampas, toda su mezquindad, ¿no? Es decir, un cuento como Blancanieves y los 7 enanitos, ¿qué sería sin un personaje como la madrastra? Realmente se quedaría vacío absolutamente de contenido, ¿no? Y el lobo, claro, el lobo representa muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, en la adolescencia, Caperucita Roja, pues parece que puede representar un poco el acceso, digamos, de una niña a la adolescencia. Y Caperucita Roja es curioso, no obedece a su madre, porque su madre le dice que vaya a casa de su abuelita, pero que no se entretenga y que vaya por el camino habitual. Y se encuentra con el lobo, y el lobo le sugiere que hay otro camino más interesante, y Caperucita Roja se va por ese otro camino más interesante, también como el cerdito de los 3 cerditos, ¿no? Es decir, porque en el fondo le interesa explorar el mundo, abrirse al mundo, no conformarse únicamente con lo que le dicen, ¿no? Es decir, hace caso al lobo. Y gracias a que hace caso al lobo existe el cuento, porque si no, no habría cuento. Pero claro, ¿qué representa el lobo en esos momentos? El lobo representa, por ejemplo, la adolescencia, representa la noche, representa el sexo, representa el peligro, representa el alcohol. Todo eso es el territorio del lobo. Y claro, es verdad que un adolescente necesita entrar en ese territorio, pero el cuento le dice que no debe renunciar a ese territorio, pero también le dice que en esos territorios hay que entrar siempre con la cabeza sobre los hombros. No hay que perder la cabeza nunca en esos lugares. Pero a la vez te dicen que claro que tienes que ir a ese territorio, porque ese territorio también es el territorio de la vitalidad. El lobo es la vitalidad. Y si prescindimos de él, prescindimos de una parte importante de la vida, ¿no? ¿Qué es lo que hace el cerdito? Y retomo la
historia donde lo había dejado. Y eso es lo que cuenta Bruno Bettelheim. Bruno Bettelheim tiene un libro que se llama La fortaleza vacía, que habla del autismo infantil. El autismo es una enfermedad terrible, una especie como de esquizofrenia de los niños, que les lleva a apartarse completamente del mundo. No se sabe por qué, no se sabe si es un problema orgánico. El caso es que estos niños, en un momento determinado, ven el mundo como un lugar tan amenazante, tan terrible, que entonces les da miedo. Y la única forma que tienen de defenderse de ese temor terrible que experimentan es aislándose. Entonces evitan mirar a los demás, dejan de sonreír, recurren a juegos repetitivos como hacer girar las cosas, únicamente para centrarse exclusivamente en ellos mismos y abandonar completamente ese exterior que viven como lleno de amenazas. Entonces él utiliza una metáfora que es muy bonita y lo llama la fortaleza vacía. El autismo es una fortaleza vacía. Es un poco como si el niño levantara uno de esos castillos medievales que abundan por nuestras tierras, por Castilla. No sé si habéis visitado, supongo que sí, que habéis visitado alguna vez uno de esos castillos. Y la verdad es que tú entras en ellos y son lugares inhabitables. Es decir, lo que estás deseando cuando entras en esos lugares es enseguida encontrar las escaleras que te llevan a la atalaya para poder contemplar, digamos, el panorama, porque suelen estar colocados en lugares magníficos. Pero, sin embargo, dentro no se puede vivir, porque cuanto más sólida es la construcción, cuanto más grandes son los muros, y por lo tanto más aislado queda ese interior de lo que hay fuera, ese lugar está más vacío. Y eso es lo que le pasa al niño autista. Crea unos muros tan poderosos a su alrededor que finalmente finalmente lo que protege es un vacío. Ya no hay nada dentro. Porque evidentemente todo lo que tenemos en nuestro interior procede de nuestro vínculo con los demás y de nuestra relación con el mundo. Entonces, cuanto más sólido es esa estructura de defensa que elaboramos frente a los demás, entonces lo que queda en el interior de ese lugar no es nada. Por eso habla de la fortaleza vacía. Y por eso a mí me gusta el cerdito que construye la casa con paja, porque ese construye una casa que de alguna forma está vinculada al mundo. Antes hablaba con José Manuel Navia de Tarzán de los monos, ¿no? Por una cosa nuestra, ¿no? Y yo me acuerdo de aquella película de Tarzán de los monos cuando la veíamos de niños, la casa que Tarzán hace para Jane. Esa es la verdadera casa que deberíamos vivir, ¿no? La casa de todos los amantes. Porque fijaros bien, es una casa que está en el bosque, en la copa de un árbol, pero no te separa del mundo. Y recordáis que de pronto entraba la monachita o entraba un papagayo y allí bastaba con tender una mano y entonces tenías los plátanos o los frutos diversos a tu alcance, ¿no? Es decir, tenías un nido, como son un poco las guaridas y los nidos de los animales, ¿no? Tenías un nido, un lugar recogido para ti, pero a la vez no te separaba del mundo. Y eso pasa en muchísimos edificios. En la Alhambra pasa eso. La Alhambra es un edificio, ¿por qué es maravillosa la Alhambra? Y por qué cuando la visitas dices yo me quedaría a vivir aquí, ¿no? Porque es un lugar que de alguna forma se confunde un poco con el jardín que hay alrededor, ¿no? Y en ese sentido yo creo que la literatura es una cosa parecida. Es como la casa de Tarzán. Crea un lugar donde estar, donde vivir, pero a la vez no nos separa del mundo, sino todo lo contrario, crea unos vínculos con